Y sean todos bienvenidos, chicos, a una nueva batalla de War Thunder, donde ganamos con el T-34, me enredo, el T-34, el primero, el clásico, el estándar, el de mayor producción. Quería jugar con Russo. Algunos están diciendo, pero que estás jugando tanto con Russo últimamente, porque es que no se puede jugar más nada. En este juego ya no se puede jugar más nada. O juegas con esto o mejor no juegues. Pumín, es un Pumín British. ¿Tú crees que echando humo te vas a salir? No, hermano. No. Pensaste que estaba hecho humo. El aliado que está allá, ¿no te ve? Guau, hermano. ¿Cómo te llamas? Sally. Ok, Salty. Bien, Salty. Ya te voy a ensalar yo a ti también. Ya te toca lo tuyo, ya viene por ahí. Que lo destruyeron. Pero creo que es... Sí, porque es que no veo ninguno por ahí por el pasillo. Debe ser alguno de estos dos aviones que viene aquí. Vamos a atajar a este primero. Ahí está, ya sabía que era uno de estos dos. Es que ya yo me los conozco. Y tú vas de ñapa. Agradeceselo al otro por avispado. Dale gracias por eso. Se ponen a sacar los pumas para después sacar los aviones. ¿Y para qué si igualito no vas a jugar bien? No hiciste nada con el puma y no hiciste nada con el avión. Entonces vamos a tratar de aligerar. Siento el avión raro. O sea, de por sí el IL es pesado, pero se maneja mucho mejor que el BF-110, a pesar de que es mucho más pesado que el BF-110. Mira que yo no me estoy metiendo contigo, chamo. Yo estaba pasando por aquí, de verdad que yo no me estoy metiendo contigo. Bueno, ahorita voy a dejar esto para que dejes, para que veas, para que respete, porque yo no me estaba metiendo contigo. De verdad que no te estaba atacando, no te hice, o sea, no me estaba metiendo contigo, ni te ametrallé, ni te bombardeé, ni nada. O sea, tú comenzaste con tu tontería. Es que a veces con las tonterías te ganas estas cosas, ¿ves? Que no provoques, porque provocas es peor. Vas a tratar de atajar a este por aquí. El avión no me está respondiendo muy bien. Vamos a tratar de... No. Estoy perdiendo mucho velocidad. ¡No! Pequeñín. El pequeñín este malévolo. ¿Qué eres? ¿Eres un estuercito? Hito. Bueno, vamos a terminar de malvadear por aquí. Tú eres el que está con la... Bueno, ese punto yo también siempre me meto ahí. No puedo criticarlo porque... Pero está malvadeando mucho. A ver, por allá va saliendo uno. Que es una antiaérea. ¡El Stuart! ¡Guau! Lo atajé, pero en toda la rayita. Que el antiaérea. Ya está. No creo que esa cosa le pueda hacer mucho al T-34. Pero sin embargo, cuidado. Esa antiaérea. Y se va a salvar. Todavía sí se salva. ¿Dónde estás? Míralo ahí. Oye, hermano, casi no te veo. Casi que no lo veo. Porque tiene el mismo color que los escombros. Yo sabía que había uno que estaba metido por allá. Lo presentía, mi sexto sentido arácnido, Wartundil me lo estaba diciendo. Y yo dije, mira, creo que se colaron unos por allá por la... A ver qué más atrapamos. No, dame chance para más. Bien. Que, bueno, creo que no he comentado. Estamos saliendo siempre en down tier, pero... Ya esto es tontería. Lo que pasa es que cuesta también. O sea, ya cuando sales así te cuesta un poquito más hacerle daño a los tanques contra los que te ponen, porque son tanques, un battle rating completo por arriba de ti. Así sean panzers, pero
Por fin. Uf. Y estoy utilizando la munición que más penetra. Que bueno, lo malo es que no tiene explosivos. Que ve la diferencia cuando te enfrentas a un tanque más o menos de tu talla. Voy a terminar de colar porque de verdad que... No. ¡Wow! Stuxin. Estoy fuera jugando. En verdad no me quería meter, chavo. Perdóname. No. Y me atajó. Es que es el 42. Sí, estoy aquí. Me disparaste con H. No, con hit. No necesito ayuda, avión. Ahorita no necesito ayuda. No, lo único que quieres es la KS porque está aquí. No hace falta. Prefiero que me quites los aviones encima. Mira esto. Es que estamos semiangulados. ¿Ves? Me están lanzando bombas. Es preferible que en vez de estar pendiente de hacerle KS a los demás, a los que están jugando con los tanques, hacerle KS, te preocupes por los aviones que estén volando. Regla número 1. Si vas a sacar avión, primero ataca a los aviones que están volando. Primero, regla número 1, porque si no, si los dejas, ellos mismos te van a buscar y te van a destruir. Encárgate primero de los aviones. ¡Guau! Son 2. Primero este, que sé que me puede destruir fácilmente. Este no sé qué sea. No sé. Tengo otro más a la derecha que me está disparando. Es un Japanese. Y hay otro a la izquierda más. Oye, pero es que de verdad el Stuck. Después el Panzer. Ahora otro Stuck, creo. El Japanese este. El Marder. Y ahora tengo otro. Es que, oye. ¡Team! ¡No! Sí, yo sé que tú vas para allá, pero yo voy para allá. Tú vas para allá, pero yo voy por aquí. Lo destruyeron. ¿Sí? Él estaba ya, no sé ni... Bueno, que se puso atrás de la pared a cazar. Creo que lo agarraron por detrás, no estoy seguro. Pero más o menos así se ve la escena. ¿Qué haces, hermano? Me asustas, no me asustes. Que pensé que me estaban disparando desde allá, desde la pared que está allá. Zúmbale. Yo te cubro. Bueno, que aquí tenemos el 105. No necesitamos mucho. Él solito se basta. Tienen uno aquí arrinconado contra la pared. Lo malo fue que... Claro, este está jugando bien. Lo que pasa es que no contó que íbamos a meter una avanzadilla por aquí. La artillería está muy motivada. Demasiado motivado. Y eso con una del 7... ubicarnos mejor. A ver, ahí viene. Un Stuxin. Creo que es un Stuxin de los primeros. Más o menos mi talla. Es más o menos de mi talla, sí. Sí, dispara, ahí está. Fuera. A ver, otro. Este está listo, entonces me voy a encargar de este. Y ahí. ¿Por qué no? Hasta no le di la munición. ¡Wow! Menos mal que disparaste mal. Disparaste mal, malvado. Menos mal que disparaste mal. ¡Wow! Termino de girar así. Porque estoy en ángulo. Muy mal ángulo. Exagerado, diría yo. Ya. Okay, vamos a cubrirnos con el chasis de este. Que por cierto viene que es un Stuck. Creo que es un Stuck. Y al otro que tenía atrás, al aliado que tenía atrás, creo que también lo destruyeron. No hay nadie más. Vamos entonces a esperar a los Stuxin. Stuxin viene solito por ahí. Y no ves por los lados. Pagaste. Uf, un Panzer. Panzer y otro Stuxito. ¿Y eso qué es? Un M3. Echa para atrás. Angulamos para no darle chance a la munición. Eso nos rebotó. Y fuera. Sí, el problema del Stuck es que no le dejen el punto crítico. Y está utilizando la munición Head. Vamos a ver si atajo al Panzer por aquí. Que se coló. Si no sale por aquí atrás, seguro que se va a quedar atrás de este galpón que está por aquí. Vamos a tener... Ah, míralo, aquí está. Aquí te quedaste. Mala esa, chamo. Mala. Que los T-34...
Bueno, también contra lo que nos estamos enfrentando es más o menos, ahí están, es lo estándar del T-34. Inicios de guerra y etcétera, etcétera, y no vamos a parlotear tanto, pero basta que porque se consiga contra un Tiger bien plantado, ¿no? Hasta ahí, pero bueno, hasta aquí este T-34 se puede decir que lo más considerable con lo que te puedes llegar a enfrentar es un Panzer. Y está bien, porque si los Panzers los podían destruir muy fácilmente. Aunque digan que no, y aunque digan no, que el blindaje es inclinado y esto y aquello y lo otro. Este es un Panzer muy mal. Esto también, esta munición contra más o menos lo que vendría siendo 50-50, ¿no? Este es un M22. Debería cambiar a la... Bueno, vamos por ahora, vamos a quedarnos así por ahora. O sea, digamos lo que este T-34 era contra Panzer III, tal cual, en la guerra. Y se está desenvolviendo... Cabina y fuera. Se está desenvolviendo como se debería ser normalmente por lo regular, ¿no? Lo que regular. El T-34 estándar. Ojo, que los demás modelos son modelos que vinieron después y a pedidos. Muchos fueron a pedidos, que la gente los encargaba. Muchas personas no saben esto, pero tú comprabas tu propio... ¿Qué es eso? Un Lee. Increíble. Yo sí, el otro día que jugué con el Lee, sí lo sentí así como que está como un poquito más como, no sé, como quedado, está como, por no decir, no voy a decir nerf, porque de repente no es nerf, pero, no sé, lo sentí más débil, más debilito, creo que sí, sentí lo más, sí, eso, más debilito es la palabra correcta. Cuando normalmente era un monstruito, ¿no? El Lee era un pequeño monstruito y con esos dos cañones, guau. Pero ahorita sí lo sentí un poquito más debilito. Claro, este T-34 siguen siendo lo que son. Por más que nada como se juega. Si lo pones angulado, aprovechas los blindajes inclinados que tiene, te pones su agilidad, digámoslo así, su agilidad. Ojo, que esta agilidad que tiene en el juego no es real. Vean un video, métanse en YouTube y coloquen en el buscador T-34. Los originales, los primeros modelos, y vean cómo se mueven los T-34 ahí. Veanlo cómo se mueven. Vean el tiempo que tardan en girar esa torreta. Era espeluznante. Porque esta gente, yo pensaba que tenían motores en la torreta igual que los alemanes. No, lo único que tenían motores en las torretas que le colocaron, esos fueron los alemanes, posteriormente los británicos y después los americanos. Pero originalito, los rusos no tenían motores en las torretas, las tenían que girar a mano, con polea. O sea, como si estuvieran pedaleando bicicleta, pero con las manos, tal cual. Por eso es que yo veo que estos tanques aquí en War Thunder giran la torreta como la giran. Yo digo, pero y pero me interesa. Mira, es un Chermín, te pusiste pagando, Chermín. Ahora sí voy a por ti, porque me disparaste y no te vi. Te pusiste de avispado y te delataste. A veces cuando uno va a hacer eso, tiene que sopesar, ¿le voy a dar o no le voy a dar? Porque si no te delatas. Y aquí estoy, mira, él no sabe que estoy aquí. Ahora sí sabe que estoy aquí. Quieto. Quieto ahí. ¿Ves? Bueno, pues también esto pierdo. Y con T-34. Estoy viendo el chasis, yo te estoy viendo el chasis y digo, ¿qué es eso tan raro que está ahí? ¿Qué es eso tan extraño, tan amorfo atrás del tanque? Yo sé que atrás de ese tanque no hay nada. Y mira, ahí está. Te salió muy mal la jugada, chamo. Muy mal la jugada. Porque sí, está esa mecánica en el juego. Sí, tú disparas a través de un objeto y la munición muchas veces o hasta se desvía o pierde velocidad, pierde fuerza. Cuando tú le disparas a un tanque, y tienes un muro de por medio, pierdes fuerza, o a veces inclusive tu munición se va hacia en otro sentido y no exactamente de frente. No pasa todo el tiempo, pero sí pasa.
y no es raro que suceda. Me voy a quedar un ratiquín aquí. A ver si sale alguien. Por allá hay movimiento, por aquel lado de allá. Bueno, ya están recapturando los puntos. A quedarnos. A ver si nos sale. Porque ellos están también marcando por allá atrás. Ya les dimos muy duro por aquí, por este lado. Yo no sacaría tanque más por esta parte del mapa. Pues sé que ya está súper cubierta, súper marcada. Y si acaso la sacaría más por el otro lado. Si acaso fuera a sacar de nuevo, ¿no? Mano, no te vi. De pana que no te vi. No te veo, todavía no te veo, pero pagaste porque te pusiste heladito. Justamente entregando las munitions. Las munitions. Y bueno. Regaladísimo. T-34. Uy, y ojo, porque es lo peor que te pueda tocar con este, en este Battle Rating, con este tanque, sería ese, el Sherman de 105. Un F2, un Panzer F2, un Panzer 3 con extra blindaje. Ese, el que tiene extra blindaje, sería lo peor que te podía. Está listo. No creo que la antiaérea que ella vaya a salir. Estamos muy listos. Es que de verdad esto es un malvado completamente.